saludamos desde la Casa Central, el Auditorio Torre Fuerte, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, capital espiritual del hermoso estado de Chiapas. Gracias porque nos están sintonizando. Previamente habíamos anunciado que hoy a las 10:30 y a las 6:30 también de la tarde se estará transmitiendo en vivo la prédica, ya que pues nuestros templos han sido cerrados por la contingencia, cerrados de una manera temporal por la contingencia, pero la palabra de Dios no se detiene. Gracias por estar con nosotros. Su amigo Dimas Bravo los saluda en esta hermosa mañana. Gracias por los que ya se están empezando a conectar. En un momentito más estamos dando la cita donde vamos a basar hoy nuestra prédica. Y pues estamos en un buen tiempo, en un tiempo en el cual Dios hará grandes cosas y maravillas. Si tiene su Biblia a la mano, en el libro del profeta Jeremías capítulo 2, el versículo 13, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Esta es una palabra que Dios trajo directamente a su pueblo a través del profeta Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Repito, así dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es una de las quejas de parte de nuestro Dios Todopoderoso en los tiempos del profeta Jeremías. Ahora, para que usted tenga una idea quién era Jeremías, a Jeremías los teólogos lo han puesto en la sección de profetas mayores. Jeremías existió unos 750 años antes de que Cristo viniera a esta tierra. Y el ministerio de Jeremías abarcó unos 50 años en los cuales él estuvo ejerciendo su ministerio como profeta, y también afectó a 5 reyes por lo menos. Entonces, con esto entendemos que Jeremías durante mucho tiempo estuvo hablándole al pueblo, diciéndole al pueblo que se arrepintiera. Ahora, ¿cuál era la situación del pueblo de Dios en ese tiempo? La situación del pueblo de Dios en ese tiempo era de apostasía. Era un pueblo que se había vuelto a los baales, a los ídolos, y de alguna manera habían dejado la ley de Dios. Incluso en aquel tiempo ser profeta no era un oficio que todos quisieran. De hecho, en el libro del profeta Jeremías, Jeremías hasta maldice el día en que nació, porque realmente estaba muy difícil la situación. Caso contrario en nuestros días, ¿verdad? Que hay muchos profetas de la prosperidad y que profetizan cosas falsas, y pues la gente eso es lo que quiere escuchar últimamente. Entonces el profeta Jeremías la pasó muy mal. De hecho algunos teólogos lo llaman el profeta llorón, pero yo me pongo a pensar cómo no va a llorar con tantas cosas que le acontecían. Él daba una palabra y decían pongámosle una trampa, lo agarremos, lo linchemos, le peguemos. Lo menos que le hicieron a Jeremías fue tirarlo en una cisterna donde hasta abajo había agua con lodo. Alguien tuvo misericordia de él y le tiraron unas cuerdas y de ahí lo sacaron y querían matarlo. Y Jeremías no era un profeta popular, al contrario, era muy odiado por el pueblo y también por los reyes y los gobernantes. Me llama mucho la atención que él estuvo hablando muy fuerte a todos los reyes y les advirtió, porque la Biblia dice que Dios habla a tiempo y afuera de tiempo. Antes de que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia por 70 años, él les estuvo amonestando fuertemente que dejaran la idolatría, que dejaran sus pecados. Pero ellos, lejos de arrepentirse, se burlaban del profeta Jeremías. De hecho, es muy importante el profeta Jeremías, porque él también, aparte de anunciar que el pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo a Babilonia, también él profetizó la cantidad de años exactos que Israel estaría en Babilonia, y habla de 70 años, cosa que después el profeta Daniel estudió
y de ahí empezó él a indagar cómo estaban los tiempos para el pueblo de Dios, y ahí es donde Dios le trae la revelación de las 70 semanas que están programadas para el pueblo del Señor. Entonces, esto nada más les digo para que tengan una idea de lo importante que es el profeta Jeremías y de lo importante que es la palabra que Dios trajo a su pueblo. El Señor dice: dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí. Y número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La Biblia nos dice en determinados pasajes que Dios es una fuente de agua viva, es manantial de vida. Jesús mismo dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es muy diferente a tener una cisterna donde hay que traer una pipa con agua y vaciar el agua, o esperar que la lluvia caiga y guardar esa agua ahí que con el tiempo se echa a perder si no se consume. En cambio, el agua viva creo que a todos nos alegra. Yo he tenido la oportunidad de cavar varios pozos, me gustan mucho los pozos, dos de los cuales a 4 o 5 metros encontramos el agua, pero el tercer pozo que Dios me permitió abrir nos llevó más de 27 metros de profundidad poder encontrar el agua. Y no saben ustedes qué alegría da encontrar, aunque sea hasta 27, 28 metros el agua, pero es agua viva. Hay una parte donde se saca como escombros, como lajas, luego arena. La arena es señal de que el agua ya está cerca, hasta que finalmente uno encuentra el agua viva, agua que está fluyendo, y de verdad eso da mucha alegría. Ahora, Dios se está quejando y Él está diciendo: este mal ha hecho mi pueblo. Cavaron cisternas. ¿Qué eran esas cisternas en los tiempos del profeta Jeremías? Pues que los reyes confiaban en su gran ejército. Los reyes confiaban en su poderío económico, militar. Los reyes confiaban en sus conocimientos, confiaban en sus dinastías, sus descendientes que habían de heredar el trono. Los reyes confiaban, por qué no decirlo también, en Baales. La palabra Baal significa Señor. Entonces estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ellos empezaron a confiar en dioses ajenos, en señores, en seres humanos. Pero la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Esto no significa que no tengamos un amigo y confiemos, no habla de esa confianza. Habla de la confianza plena que se pone para salvación. Estos reyes empezaron a ofrecer incienso a Moloc, a los diferentes Baales, y se olvidaron de Dios. Y créanme que en nuestros tiempos estamos igual. Yo creo que aunque es tiempo de dar ánimo, de dar palabra de esperanza, es cierto, lo admito, lo hemos dado esa palabra de esperanza, pero también creo que es tiempo de reflexión, es tiempo de escudriñar nuestros caminos, si realmente estamos conectados a la fuente de agua viva que es Dios, o hemos cavado cisternas. Déjeme decirle que a nivel mundial la gente ha cavado cisternas. Todos aquellos que confiaban en su poderío económico, hoy sin un solo disparo se está haciendo una guerra en la cual mucha gente está muriendo a través de un virus. Se nos habla ahora de las guerras bacteriológicas, y yo no sé realmente, como decía la semana pasada, si esto salió de los infiernos, si esto salió de un laboratorio, si es un plan diabólico para exterminar a una cantidad de personas en el planeta Tierra. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios lo está permitiendo para demostrarles a muchos que su confianza no está en la fuente de agua viva, sino que su confianza está en las cisternas. Y dice, para colmo, dice, cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, han puesto su confianza en la economía, en su poderío militar, en su poderío político. Me gustó mucho la actitud del presidente de Rusia cuando dijo: conocerán la ira de Dios y la mía. Y él estaba con todo su ejército. Sin embargo, ¿a quién le van a disparar? A un virus no le pueden disparar. Hoy más que nunca podemos echar mano de lo que Dios dijo. No es con espada ni con ejército, no es con tanques de guerra ni con helicópteros, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque solamente Dios nos va a dar la victoria en esta batalla. Ahora usted se preguntará: ¿quiénes triunfarán en esta batalla? La respuesta es fácil: los que hemos puesto nuestra confianza no en una cisterna rota, sino en la fuente de agua viva que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Aún si no habláramos a nivel mundial, a nivel país, a nivel estado,
Muchos que han puesto su confianza en el dinero, hoy la economía se ha ido abajo, las economías de todo el planeta han sido golpeadas, hasta se rumora de un cambio ya en el adquirir cosas. Antes fue el trueque, luego fueron las monedas, fueron los billetes, las tarjetas de crédito, de débito, y ahora se habla incluso tal vez de imponer una marca para poder exterminar el dinero. Yo no sé cuánto dure esta mecha hasta que explote la bomba. Lo que sí sé decirle que las economías del mundo están siendo golpeadas. Gente que ha puesto su confianza en influencias que tienen. ¿Dónde están sus influencias que tienen? ¿Dónde está su dinero? ¿Dónde están los bienes materiales? Porque pusieron su confianza en ello. La Biblia dice claramente que Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie, pues Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero hoy Él está mostrando cuáles son esas cisternas, la gente que acumuló. Incluso hay gente que está acumulando víveres y semillas y no sé cuántas cosas, y están poniendo su confianza en ello, sabiendo que la Biblia dice que las riquezas son como alas de paloma, le salen alas y las riquezas se van. Toda la despensa que tú puedas acumular, un día se te va a acabar. En cambio, nuestra confianza está puesta en Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente esto. Algo más aparte de confiar en lo económico, en lo político, en dioses falsos. También hoy quisiera compartirles algo que durante esta semana yo he estado rumiando en la palabra, he estado analizando la palabra de Dios. Algo bien tremendo. Y esto ocurrió en el libro de Éxodo. Ahorita le daré la cita para que no se me distraiga. En el libro del Éxodo, ahí nos narra cómo Dios sacó a su pueblo con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, y lo llevó a través del desierto. Y ahí en el desierto les dio a comer carne, les dio a comer maná. Y para esto Dios en Éxodo capítulo 20 les había promulgado ya los 10 mandamientos. Más adelante Moisés, siervo de Dios, sube al monte por 40 días, donde él recibe instrucciones específicas, lo que le podemos llamar los preceptos. Recuerde que el precepto es un mandamiento que se sigue paso a paso. Bueno, mientras Moisés estaba allá en el monte Sinaí recibiendo los preceptos de Dios, incluyendo la construcción del tabernáculo, lo que llevaría ahí, la vestimenta de los sacerdotes, etcétera, resulta que el pueblo allá abajo se había corrompido. Y cuando Moisés se fue durante 40 días y 40 noches, entonces el pueblo de Dios, los judíos, los israelitas dijeron, Aarón, que era el sumo sacerdote, hermano en la carne de Moisés, le dijeron, Aarón, haznos dioses que nos guíen a través de este desierto, porque este Moisés creo que ya lo comió el chucho, o lo comió el lobo, o alguna fiera, lo hizo pedazos. Y el pueblo de Dios pidió a Aarón que le hicieran sus dioses. Entonces Aarón, por miedo, dijo, bueno, traigan acá todo lo que sea oro, aretes, zarcillo de sus hijos, de ustedes. Entonces Aarón acumuló una gran cantidad de oro, y con eso hizo un becerro. De tal manera que les dijo, le levantó el becerro y dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y entonces hubo gran fiesta, hubo borrachera, hubo baile, hubo gran desenfreno. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajó del campamento, él escuchó ese estruendo y le dijo a Josué, su fiel seguidor, le dijo, ¿qué es este ruido que escucho? Parece ruido de guerra, parece un escándalo terrible que ellos están haciendo. Y entonces cuando ellos se dan cuenta, el pueblo de Israel se había corrompido, había hecho un becerro. Y Moisés se enojó tanto que tuvo que quebrar esas tablas de piedra que él llevaba. Dice la palabra de Dios que las arrojó y las hizo pedazo, porque a pesar de que él era un hombre manso y humilde, le enojó muchísimo por el celo que Dios tenía. Ahora yo me pongo a pensar, no sé si usted también lo ha meditado o los que recién están empezando a escudriñar la Biblia. Yo me pongo a pensar, ¿por qué un becerro? ¿Por qué no un venado? ¿Por qué no algún otro animal? No sé, un elefante que es grande, una jirafa. ¿Por qué necesariamente un becerro? ¿Sabe por qué? Porque probablemente ellos en Éxodo capítulo 12, cuando Dios los saca de la esclavitud y matan un becerrito, un cordero, pues esa es la única idea que ellos tenían. Claro, a pesar que desde el capítulo 20 ya Dios les había dado los 10 mandamientos, ellos no conocían la palabra de Dios, ni le hicieron caso a la palabra de Dios, porque
este acontecimiento del becerro ya es hasta el capítulo número 32 que se da este acontecimiento de la fabricación del becerro. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿de dónde sacaron la idea del becerro? Bueno, tal vez se acordaron de que en Éxodo y el corderito, porque a ellos no les había sido revelado quién es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, ellos hicieron a un lado la ley de Dios. Y la Biblia dice, el que no obedece la ley de Dios, también su oración es abominación. Y esto me hace pensar juntamente con las cisternas que se han hecho, las rotas que no retienen agua. De igual manera nos ocurre con los becerros de oro modernos. Gente que pone su confianza en una denominación, en su apóstol, en su movimiento, en alguien que es famoso. ¿Sabe qué pasaba en los tiempos del profeta Jeremías, Ezequiel, Isaías? Los israelitas decían, templo de Jehová, templo de Jehová. Cualquier cosa, templo de Jehová, porque ellos tenían como un amuleto el templo de Dios. Ellos decían, estando el templo de Dios con nosotros, lo demás no importa. Y siempre clamaban, era un dicho, un refrán que ellos decían, templo de Jehová. Como diciendo, tenemos el templo, lo tenemos todo. Hasta me recuerda a personas que tienen la Biblia pero nunca lo leen. Hasta dicen, preciosa mi Biblia, grandota, hasta necesitan mecapal para cargar la gran Biblia, pero nunca lo leen. Dicen, preciosa mi Biblia, ahí lo tengo en mi biblioteca, pero como un libro más porque nunca lo leen. Y son becerros de oro que se han levantado porque piensan que por tener la Biblia ya la hicieron. Y eso no es así. Porque el brujo también lee la Biblia, la prostituta también lee la Biblia, el homosexual también puede leer o puede tener la Biblia. Pero si no creen a esa palabra, será un becerro de oro más. Es lo que pasó con los israelitas en el desierto. Ellos hicieron un becerro de oro y ya tenían Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, el decálogo. Pero lo hicieron a un lado. Y edificaron un becerro de oro. Actualmente hay muchas cosas que se pueden volver tanto cisternas rotas como becerros de oro. Hoy parece ser que todo el mundo quiere colgarse de un apóstol famoso y le vienen a vender la idea en Chiapas, yo soy el representante de este apóstol y con todo respeto ahí va la borregada. Es que nosotros tenemos al apóstol y ningún apóstol te salva. Ningún profeta, ningún evangelista, ningún maestro. Ellos son siervos de Dios únicamente, que te predican la palabra del Señor, pero el único que te puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hemos hecho de ellos ídolos, hemos hecho de ellos becerros de oro, cisternas rotas que no retienen agua. Hasta me recuerda que la palabra de Dios dice que en los tiempos del profeta Eliseo hubo un sitio contra Samaria. Uy, cómo se parece a estos días que estamos viviendo. Cuando un rey iba a tomar a una ciudad, le bloqueaba los víveres, le bloqueaba el agua, el río que suplía agua a la ciudad era desviado. Y en los tiempos del profeta Eliseo, Samaria, que era la capital del reino, sufrió un estado de sitio. Era terrible el hambre. Cuando el rey salió a ver cómo estaba el asunto, una mujer le dice, salve, oh rey, y el rey le dice muy enojado, si Dios no te salva, ¿de qué te voy a salvar yo? Hoy podemos exigirle al gobierno, a los presidentes, a las Naciones Unidas que nos salven. No nos pueden salvar, ellos también son seres humanos. Tu pastor, tu apóstol no te puede salvar. El único que te puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de Eliseo hubo un sitio de Samaria, de tal manera que esta mujer le dice, salva, oh rey. Y el rey dice, si Dios no te salva, ¿de dónde te voy a sacar comida? ¿Del lagar o de dónde? Y la mujer le expone, lo que pasa, Señor, que hay una mujer que nos pusimos de acuerdo que cocináramos a nuestro hijo y nos lo comimos, y hoy que le tocaba a ella no lo quiso dar. Entonces esto dolió muchísimo al rey. Yo me pongo a pensar que aún nuestros gobernantes, Dios los bendiga, al gobernador, a los presidentes de cada nación, pero ellos no pueden hacer gran cosa. Son estadistas, solamente son gobernantes. Si Dios no nos salva, ningún sistema en este mundo nos va a salvar. Tus cisternas rotas no te van a servir absolutamente de nada. Dicen que en Italia la gente saca a tirar su dinero porque entendieron que eso ya no sirve absolutamente para nada. Las calles vacías. ¿Todo por qué? Por un pequeño virus. Y el único que tiene control, porque le hemos dado autoridad al Señor, es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces hay personas que han hecho cisternas, han hecho becerros de oro. ¿Dónde están ahora las personas o los sistemas en los cuales confiaban? No hay absolutamente nada. Este rey le dijo a la mujer: ¿de qué quieres que te salve? ¿Hay comida en el lagar o en dónde? Si Jehová no te salva, ¿yo qué puedo hacer? Aunque fuera muy rey. Pero siempre, y escuche esto, y esto es lo que a mí me emociona, que hoy en día tenemos una gran oportunidad, pueblo de Dios, de conocer a Dios en el poder. La harina y el aceite no escaseará en los hogares de los hijos de Dios. Estamos viviendo ahorita un tiempo apocalíptico, profético, y como he estado recalcando, escatólogos, le echemos una miradita otra vez a las profecías, porque estamos viviendo ahora tiempos bíblicos, tiempos en los cuales Dios nos va a mostrar su gran poder, al igual que en el tiempo de Elías y de Eliseo. Perdón, pero a mí la palabra de Dios me emociona, me apasiona. Y dice la palabra de Dios que este rey se enfureció tanto, dijo: ¿cómo es posible que hemos llegado al grado del canibalismo, de que se mate un bebé para comerlo? Yo no sé si lo hicieron tipo cochito horneado o tipo cochito de chapa de corzo, pero se comieron a un bebé. Y dice la palabra de Dios que el hambre era tanta en Samaria que una cabeza de burro valía 80 piezas de plata y un cuarto de estiércol de paloma valía 5 monedas de plata. Nadie podía comprarlo porque los recursos se habían acabado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la cabeza, no de cerdo, sino de burro, para que la comieran costaba 80 piezas de plata. Hasta los burros pagaron el plato. Y el estiércol, ¿qué significa esto? No es que comían el estiércol, nada que ver. Está hablando que aún lo más básico para comer costaba muchísimo. Y el estiércol de paloma se utilizaba como combustible. En aquel tiempo no había gasolina, no había petróleo, no había gas. Entonces era estiércol de paloma. Esto quiere decir que aún lo más básico que la gente necesitara, estaban los precios por las nubes y no podían. Entonces el rey se enojó muchísimo y le echó la culpa a Eliseo, porque siempre se le echa la culpa a alguien. Si hay un tornado, si hay un terremoto, es que los tristes evangélicos tienen la culpa. Y uno dice: no, la culpa es tuya, porque hiciste a un lado al Dios Todopoderoso y te dedicaste a adorar ídolos, muñequitos que no tienen poder. Ese es el gran pecado. El gran pecado, la Biblia lo dice: no cae la lluvia. ¿Por qué? Porque en la tierra se ha prostituido con homosexualidad, con prostitución, con paganismo, con idolatría. En esos tiempos estamos viviendo. Y este rey dijo: vayan y maten a ese hombre, tráiganme la cabeza de Eliseo. Y cuando fue la comitiva para matar a Eliseo, Eliseo ya sabía, y los ancianos que estaban con él escucharon decir: ¿acaso este que viene no atrás en los pasos de ese homicida que mandó matarme? Y antes de que ellos dijeran algo, la palabra de Jehová vino a Eliseo y le dijo: así dice el Señor, mañana a esta hora todo lo que está caro estará a precio de remate, estará regalado. Y un príncipe en cuyo brazo el rey se apoyaba, es decir, un príncipe fuerte del gabinete más cercano del rey, dijo: imposible. Aún así Dios abriera las ventanas del cielo, esto sería imposible. ¿Cómo vas a creer si nos estamos muriendo de hambre y que mañana a esta hora todo va a estar regalado? Y el siervo de Dios le dijo: ciertamente lo verás, pero no comerás de ello. ¿Por qué? Por incrédulo, porque su mentalidad todavía seguía en las cisternas rotas, en los becerros de oro. ¿Sabe qué quiere Dios en estos tiempos? Que cambiemos nuestra mentalidad. Las cosas materiales, el dinero, nuestros conocimientos de nada sirven absolutamente. Mucha gente ha puesto su confianza en ello. Yo no estoy en contra de que se estudie y quieren 10 maestrías y 5 doctorados y no sé cuántas cosas más. Échele, estudie hasta donde usted pueda, pero no ponga su confianza en ello. No haga de eso un becerro de oro. Es más, yo me atrevo a pensar lo siguiente, porque esta mañana enviaba unas fotos a los pastores de mi cobertura, de cuando edificamos este auditorio. Y yo tengo algo bien claro: para nosotros este auditorio no es nuestro becerro de oro. Porque la Biblia dice: si este tabernáculo, aún nuestro cuerpo, se deshiciera, tenemos una ciudad hermosa, construida en los cielos, cuyo perito y arquitecto es Jehová de los ejércitos. Entonces, una cosa es, hermanos, y yo quiero hablarle a los pastores: si Dios no te mandó a hacer un auditorio, no lo hagas.
Una cosa es hacer un auditorio, un megatemplo, porque el pueblo de Dios ha crecido, y otra cosa es que hagas algo así solo para levantarte el cuello cuando tu gente no llena ese lugar. Y desafortunadamente, no me quiero ir muy lejos, aquí en Chiapas hay gente así. Hay gente que hace 8 años puso la primera piedra y es la hora que ni los cimientos terminan, pero sí están queriendo acumular riquezas, dinero, y no importa de dónde venga el dinero. ¿Por qué? Porque quieren levantar su becerro de oro. No permitas que ni siquiera la Biblia sea tu amuleto o tu becerro de oro, porque si tú no crees a la palabra, de nada va a servir. Todo lo que tú hagas, hazlo para la honra y la gloria de Dios, no para competir, porque Dios conoce el corazón. Tengo que decirlo hoy, aún entre los mismos siervos hay mucha envidia, hay mucho ataque, porque eso demuestra que cada uno de ellos tiene un becerro de oro. El yo, trabajan para su reinito. Estos sí que se volaron la barda, no comparten su gloria con nadie. Solamente ellos trabajan para su reino y han hecho becerros de oro. Hay una frase terrible terrible en el sentido de que golpea muy fuerte, y es esta: el peor fracaso que un siervo de Dios puede tener es tener éxito en algo que Dios no le ha mandado. Eso se llama cisterna rota, eso se llama becerro de oro, eso se llama quererse levantar el cuello. Yo no sé qué venga más adelante, pero si aún ese tabernáculo se deshiciera, no hay ningún problema. El pueblo de Dios seguirá adelante, porque no es nuestro becerro de oro. Y por eso siempre decimos lo que el Señor dijo en su palabra: uno mayor que el templo está en este lugar, y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos que ubicarnos en qué tiempo estamos viviendo. La palabra dicha por Eliseo en los tiempos del hambre en Samaria se cumplió al pie de la letra, porque para Dios no hay nada imposible. Aquellos impíos que los tenían rodeados escucharon gran estruendo de una caballería terrible. Me gusta cómo Dios actúa. Y estos les apoderó el miedo y dijeron: ciertamente los israelitas contrataron reyes contra nosotros y vienen a exterminarnos. Y miren, patitas, ¿para cuándo las quiero? Habían 5 leprosos en la entrada de Samaria. Ellos dijeron: bueno, si nos quedamos aquí nos morimos de hambre, si entramos nos morimos de hambre, si vamos al campamento de los enemigos, pues si nos dan de comer, qué bueno, y si nos dan cuello, pues también, total, ya estamos muertos. Y cuando fueron, encontraron los despojos. Estos leprosos sí se fueron rayados, agarraron oro, plata, comida, vestidos, y lo fueron a esconder. Ahora eran leprosos ricos. Y ellos dijeron: no, pues es una buena noticia, y si no lo decimos, nuestro mal nos alcanzará para la noche. Y fueron a avisar. ¿Saben qué? El campamento de los enemigos está vacío de gente, pero hay mucha provisión. Y todavía el rey incrédulo dijo: no, es que quieren que vayamos y es una emboscada. Y luego la filosofía humana. Ese es el problema, ese es el enojo de Dios. Cavaron cisternas. Los ateos sacan sus propias conjeturas, los filósofos sus propias conjeturas, sus filosofías baratas, aunque cuando están solitos en su cuarto les tiembla la carraca, porque saben que esto viene de parte del Señor. El rey dijo: es que es una emboscada, nos quieren matar. Pero no era así, Dios ya les había levantado el castigo. Y cuando todo el pueblo supo eso, todos salieron corriendo. Y aquel príncipe, ¿se acuerdan?, sobre quien el rey se apoyaba, estaba en la puerta. Y fue tan grande la estampida humana que lo aplastaron y lo mataron, cumpliéndose así lo que dijo el profeta Eliseo: lo verás, pero no comerás de ello. Así que si usted quiere comer, créale a Dios, porque al que cree, todo le es posible. A través de la historia, la humanidad ha hecho becerros de oro y han hecho cisternas rotas. Esa cisterna, pues la cisterna le va a tardar un tiempecito para acumular agua, pero se va a acabar. Y si a esto usted le agrega que todavía tienen una fuga, menos. Usted estará poniendo y poniendo y poniendo agua, y nunca se va a mantener esa agua. A través de la historia nos damos cuenta cómo los seres humanos han puesto su confianza en reyes, en zares, en nuevos sistemas económicos, en nuevos sistemas políticos. ¿Y de qué les ha servido?
absolutamente de nada. ¿Sabe cuál era el problema acá? Que el pueblo de Dios ya tenía la ley de Moisés, ya conocían la Torah, ya conocían lo que la palabra de Dios decía, y lo hicieron a un lado y empezaron a poner sus propios mandamientos. Me recuerda mucho a muchos cristianos de hoy en día. Tienen sus propias conjeturas. Dicen, no, es que yo pienso esto, es que para mí aquello. Yo les digo, pues está fácil, agarren su Biblia, corten en la página que no les gusta y se acabó. Nada más que en aquel día Dios te va a pedir cuentas por esa palabra. Entonces es importante, no qué pienso, qué digo. Vamos nuevamente a escudriñar la palabra de Dios, porque hoy parece ser que le creemos más a una declaración del profeta que está de moda, a una declaración del apóstol que está de moda, a una declaración de alguien que dijo, es que declaro y decreto, y nada más parece ser que al pueblo le gusta estar escuchando conforme a sus concupiscencias. De hecho está profetizado que no gustarán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán. También hay el otro lado de algunos que nada más su familia lo tienen en la iglesia, porque también solo regaño y regaño y regaño sin bases bíblicas. Otra cosa es exhortar con la palabra y enseñar a que usted esté regañe y regañe, la gente se le va y usted dice, es que no quieren la sana doctrina. Eso es un error. ¿Sí? La sana doctrina es esta. No necesitamos predicadores famosos. Usted no necesita que llegue un predicador famoso a su iglesia para que entonces venga a congregarse. Usted no necesita que venga un grupo de alabanza famoso para que entonces usted sienta la presencia de Dios. Esto es fácil de distinguir. ¿Quiere usted saber quiénes tienen becerros de oro y cisternas rotas? Chéquelos cuando adoran. Si adora el grupo de siempre, hasta con pereza aplaude. No con teresa, con pereza, haraganería, dicen aquí en Chiapas. ¿Sí? Con sueño y nada más tomando fotos y no se concentran en la palabra ni en la alabanza. Esa persona tiene un becerro de oro. Pero si traen un salmista famoso, que yo no tengo nada en contra de ellos, si son siervos de Dios, un grupo famoso, ahí sí se tiran, brincan, lloran a moco tendido y no sé cuánto hacen. Y uno dice, entonces, tienes un becerro de oro. Si no viene el predicador fulano, y créame que no lo digo con amargura, porque gracias a Dios en el YouTube muchísima gente, más de 3 millones de visitas tenemos, y yo no me refiero a eso, o que yo esté hablando por amargura o algo por el estilo, sino que yo quiero en esta hora que usted ubique su corazón. En Ministerios Torre Fuerte no tenemos que traer aquí a un famoso para que esto se llene. Todos los días un servidor, los pastores que me apoyan, cuando hay servicios estamos predicando la palabra y la gente viene, porque le hemos enseñado, no vengan por el hombre, porque hay hombres que están buscando fama, fortuna, dinero. No vengan por el hombre, ustedes vengan por escuchar la palabra de Dios, y tengan mucho cuidado, porque en los últimos días habrá gente que no gustará de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se acercarán a los becerros de oro, pondrán su confianza en una palabra. Por eso una palabra dada por un hombre y no por la Biblia. Por eso Dios está permitiendo. Yo les decía en estas semanas pasadas que Dios está permitiendo que todos los intérpretes de las profecías bíblicas no le den al clavo. Anoche precisamente comentaba un siervo que posteó y dijo, este es un falso profeta porque está diciendo que esto y lo otro. No, le digo, escatológicamente nadie tiene una interpretación al 100%. ¿Por qué está Dios permitiendo esto? Para que no hagamos becerros de oro. Porque de cierto les digo, si alguien le empieza a adivinar y a profetizar, usted lo va a adorar y al rato no le va a hacer caso a la palabra de Dios, sino a ese becerro de oro. Y va a poner su confianza en un hombre, y eso es lo que Dios no quiere que suceda. Me ha tocado ver, y con mucho amor y respeto lo digo, me ha tocado ver profetas que son de Dios decir profecías que no se han cumplido. Desde el que dice, a ver, mujer embarazada, así te dice el Señor, tendrás un niño. Se van y compran toneladas de ropa para niño y resulta que nació una niña. Desde profetas de a peso hasta profetas, con todo respeto, como Morris Cerulo,
Dios bendiga a ese varón de Dios, pero hace unos 20 años yo le tomé una profecía, apunté el día, la hora que él dijo que iban a pasar las cosas y no pasaron. No digo que no sean de Dios, pero Dios está permitiendo eso para que nada más confiemos en la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. Por eso usted sabrá que cuando nosotros, en lo personal, yo me presento, no digo soy el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, nada más digo, me llamo Dimas Bravo, punto. Porque para mí los títulos no son la gran cosa. Para mí lo importante es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya voy para 30 años predicando el evangelio. Y no me dejo llevar. Mire, ya pasó ese tiempo que hay que traer un famoso en la plaza de toros o acá o allá. No, hoy estamos siguiendo a Dios y a su palabra. El pueblo del Señor tenía la ley de Dios en los tiempos de Jeremías y cavaron cisternas rotas. El pueblo de Dios tenía la ley de Dios en los tiempos del Éxodo y aún así fabricaron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado el mandamiento, hicieron a un lado la palabra de Dios. Hay un versículo tremendo, tal vez pueda aparecer en las pantallas, San Juan capítulo 1, verso 1, maravilloso. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Más adelante lo aclara, dice, y este verbo se hizo carne. Es decir, el verbo, la palabra de Dios. Y algo también que quiero explicar, es muy diferente decir que la palabra tiene poder a que el poder tiene palabra. Dice la Biblia, en el poder de su palabra. Es decir, la palabra tiene poder. No es que el poder tiene palabra. Lea bien la Biblia. Dice en la palabra de su poder, porque Dios es poderoso. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y está hablando de Jesucristo. Note usted qué importante. El verbo era Dios y estaba con Dios. ¿Cuál verbo? La palabra hecha carne, Jesucristo. Escrito, la Torá, la ley de Dios, los evangelios. Por eso dice la Biblia, el evangelio es poder de Dios, mas el justo por la fe ¿en qué? Por la fe en la palabra vivirá. Entonces dice, está bien claro, dejaron el verbo, dejaron la palabra, dejaron Dios mismo es su palabra y su palabra es Dios mismo. Pero tenemos que creerla para que esto cobre vida en nosotros. Al igual que en los tiempos de Jeremías, al igual que en los tiempos del Éxodo, estamos viviendo exactamente lo mismo. Estamos haciendo a un lado la palabra y creyéndole a profetas de a peso, y que alguien me declaró esto, y es que pareciera ser que hay adivinación. No conocía a Dios, antes iban con los espiritistas y consultaban con las cartas, con la leída de la palma de las manos, con mediums que entraban en trance y hablaban demonios a través de ellos. Pero resulta que ahora somos cristianos y no nos basta la palabra profética más segura, sino que andamos buscando a ver qué profeta nos profetiza. Esa es una cisterna rota. No esté usted buscando profetas. Sí creo en lo profético, pero si alguien te va a hablar, Dios te lo va a enviar. Y si Dios no te lo manda, tú dices, Dios mío, háblame. Lee su Biblia, escucha la prédica de tu pastor. La palabra profética más segura es la Biblia. No estés haciendo becerros de oro, porque te van a defraudar, te vas a desanimar. Cuando el profeta 2, 3 veces sí le atinó, pero en la cuarta o quinta vez no le atinó, y tú vas a decir, entonces Dios miente, entonces Dios no me ama, entonces Dios no me escucha, y te vas a desanimar. En cambio, si tú vas a la palabra de Dios, que es lo que debemos de poner como fundamento, Dios nunca te va a desanimar. No ande agarrando ahí cerezas o promesas que ni son para usted. Pero una cosa le digo, lea la Biblia y usted sentirá en su corazón qué promesa es para su vida. Hoy estamos viviendo en los tiempos también de Eliseo. El sitio de Samaria, ahí se vio el milagro de Dios. Yo me siento así como en un estado de sitio. Hay que estar encerrado.
Mucha gente se espanta que los víveres se están acabando. La economía está siendo golpeada, claro que sí. Pero hemos confiado en el Dios que por su palabra hizo los cielos y la tierra. Por su palabra, de lo que no se veía, Él hizo todo lo que ahora se ve. Es tiempo de ubicarnos. Es tiempo de que no solamente la gente inconversa, sino usted que ya es pueblo de Dios, analice su corazón. ¿Dónde está su confianza? La Biblia dice que nuestro refugio y nuestra fortaleza es el Dios de Jacob. Yo puedo decirle hoy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo puedo decirle hoy el Dios de Dimas, Suni, Dayani y Ninosca, que son mis hijos. Ese es nuestro Dios. Aunque la tierra tiemble y los mares se agiten y pase lo que pase, nuestra confianza está en Dios. Porque no quiero desanimarlos, pero vienen cosas peores que estas todavía. Esto nada más es un ensayo. Así que los hijos de Dios, estamos en el gimnasio de Dios, estamos siendo entrenados, estamos siendo preparados. Y hoy por hoy hemos analizado nuestro corazón. Todo lo que he predicado durante años, hoy lo estamos viviendo. De no poner tu confianza en nadie. Esto te va a ayudar para que cuando tu becerro de oro, tu ídolo, tu predicador, quien sea, peque y cometa un error, tú digas, bueno, es un problema, no mío. Yo sigo a Dios. Esto siempre le hemos enseñado a la iglesia. Ni siquiera en mí pongan su mirada. Porque los hombres fallamos. Los siervos tenemos pies de barro. Si usted ve a un siervo, va a tener defectos. Usted se va a desanimar de los defectos. En aquel tiempo, cuando el pastor llegaba a la casa y comía y luego pedía el baño, los niños decían, el pastor va al baño. Sí, el pastor va al baño. También se entristece, también se desanima, también le tiembla la carraca de repente con tantos rumores que hay de cosas peores. Entonces no pongas tu mirada ahí. Siempre les hemos dicho, pongan su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es por ello que cuando el ministerio Torre Fuerte hemos pasado situaciones muy difíciles, ¿qué cree? La iglesia sigue y permanece. Pero que uno que otro se va, no eran iglesia. ¿Cuál es el problema? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La iglesia aquí está. La iglesia está firme, la iglesia sigue creciendo, porque han entendido que no a los becerros de oro, no a las cisternas rotas, no nuestra confianza en esas cosas, sino únicamente en aquel que está capacitado para salvarnos. Hoy les pido por favor que analicemos nuestra vida. Usted analice su vida. ¿Dónde está su confianza? ¿En la fuente de agua viva que es Dios? ¿O lo ha dejado para trabajar para su reinito, para trabajar para su sistema eclesiástico, o para qué? ¿Dónde está su confianza? Hoy más que nunca tenemos que escudriñar esto. Ministerios Torre Fuerte se sujeta a las disposiciones, las recomendaciones que han habido de parte de nuestras autoridades. Agradezco muchísimo a Dios que veo en nuestra iglesia. Me preguntan, pastor, ¿cuándo? Ya queremos alabar a Dios en casa. Lo pueden hacer en su casa porque la iglesia somos nosotros. Pueden adorar en casa, pueden orar en casa, pero siempre hace falta el reunirnos, porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Qué bueno que se anhele. Por eso el rey David decía, anhela fervientemente mi alma estar en la casa del Señor. Qué bueno que anhelemos esto, qué bueno que suspiremos y digamos, oh, aquellas danzas, aquellas alabanzas y nuestras grandes reuniones. No te preocupes, las doncellas volverán a danzar juntamente con las ancianas y se volverá a escuchar el sonido de la música, la prédica, y nos volveremos a gozar. Pero hoy por hoy estamos en un ensayo, estamos en un examen. Hoy por hoy Dios te está pidiendo que analices tu corazón. ¿Dónde está tu confianza? Y con esa pregunta los dejo en este momento y les recuerdo que a las 6:30 de la tarde en este mismo canal, en este mismo lugar, se estará compartiendo la bendita y poderosa palabra de Dios. Su amigo Dimas Bravo les manda un cordial saludo. Dios les bendiga a todos los que se han conectado, nuestros consiervos, nuestros hermanos y amigos. Dios los bendiga.